Una pobre chica entra en un restaurante de lujo junto a su madre, soñando solo con soplar una vela de cumpleaños. El arrogante dueño la humilla y le dice que se vaya, pero un millonario observa en silencio. Al ver el dolor en los ojos de 1900, la niña decide actuar, comprando no solo una tarta, sino cambiando sus vidas para siempre. Poco se imaginaba que esta simple petición de cumpleaños también cumpliría su mayor deseo: descubrir lo que es tener una familia de verdad. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. Lupita Hernández caminaba con pasos tímidos sobre el suelo de mármol pulido del restaurante El Dorado, uno de los más exclusivos de Polanco en Ciudad de México. Sus pequeños dedos se aferraban a la mano callosa de su madre, Esperanza, una mujer de 40 años, cuyo rostro, marcado por el sol y el cansancio, revelaba una vida de sacrificios. El vestido lila de Lupita, aunque limpio y cuidadosamente planchado, mostraba signos de haber sido usado muchas veces, con pequeños remiendos casi invisibles hechos por las manos expertas de su madre. Las luces doradas del restaurante se reflejaban en el suelo como si fuera el salón de un palacio azteca. Lupita, con sus sandalias sencillas y su cabello negro recogido con un listón rosa desgastado, observaba maravillada el lugar mientras Esperanza, con su uniforme de limpieza apenas cubierto por un chal desgastado, mostraba en su mirada el temor de quien sabe que no pertenece a ese mundo. Habían llegado al final de una jornada agotadora. Esperanza trabajaba como empleada doméstica en 2 casas diferentes en las zonas adineradas de la ciudad, limpiando residencias que jamás podría permitirse ni siquiera visitar como invitada. Ese día, sin embargo, era especial. Lupita cumplía 10 años. Con una mezcla de valor y nerviosismo, la niña se acercó al mostrador donde don Ernesto Valverde, el dueño del restaurante, un hombre de expresión arrogante y traje impecable, conversaba con el gerente, Renato Cifuentes, un tipo alto y delgado con cabello entrecano peinado hacia atrás. «Disculpe, señor», dijo Lupita con voz temblorosa pero decidida. «Hoy es mi cumpleaños, pero mi mamá no tiene dinero para comprarme un pastel. Yo solo quería soplar una velita. Aunque no me coma el pastel, solo quiero pedir mi deseo». La niña abrió un pequeño monedero rosa y mostró 50 pesos arrugados. Don Ernesto soltó una risa burlona. Renato se inclinó hacia adelante, mirándola de arriba abajo con desdén. «Señorita, este es un restaurante de alta cocina. No servimos fiestas infantiles sin reservación. Por favor, retírense antes de que llame a seguridad». Esperanza, con los ojos húmedos de vergüenza, tiró suavemente del brazo de su hija. «Vámonos. Mijita, este no es lugar para nosotras», susurró. Pero Lupita resistió, apretando su monedero contra el pecho. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y determinación. «Es mi cumpleaños de 10 años. 10 es especial, y este lugar es tan bonito. Parece un palacio de princesa». En un rincón del salón, sentado en su mesa habitual, un hombre observaba la escena en silencio. Mateo Velázquez, dueño de Construcciones Velázquez, un imperio empresarial valorado en cientos de millones de pesos, vestía un traje azul marino perfectamente ajustado a su figura imponente. A sus 45 años, su rostro atractivo mostraba la dureza de quien ha tenido que tomar decisiones difíciles, pero en ese momento, algo en sus ojos cambió al ver a la pequeña Lupita. Mateo siempre había detestado los cumpleaños. Cuando tenía 8 años, le pidió a su padre, don Guillermo Velázquez, un magnate despiadado de la construcción, un pastel de chocolate con carritos rojos. Su padre se burló de su petición y le prohibió celebrar cualquier cumpleaños, diciéndole que las celebraciones eran para gente débil e inútil. Desde entonces, jamás había celebrado cumpleaños, ni los suyos, ni los de nadie. Al ver a Lupita ser arrastrada por su madre hacia la puerta, con el gerente haciendo una señal al guardia de seguridad, Mateo se levantó con calma. Su voz, fría pero firme, resonó en el salón. «¿Es verdad que hoy es tu cumpleaños?
Lupita se volvió aún llorosa y asintió. 10 años es importante. Quería pedir un deseo, quería sentirme especial al menos hoy. Renato se adelantó, irritado. Señor Velázquez, estas personas no tienen reservación y están perturbando el ambiente. Puedo sacarlas inmediatamente. Mateo lo miró sin emoción. Reserve la mejor mesa para nosotros 3, y si quieren que mi grupo de inversionistas cene aquí esta semana, proporcionen un pastel digno de una princesa. Esperanza. Abrió los ojos temblando de vergüenza. No, señor, no podemos aceptar. Miró a su hija indecisa. Vámonos, por favor. Pero Mateo se agachó hasta la altura de Lupita, ignorando la incomodidad de todos. Por un instante, vio su propio reflejo infantil en aquellos ojos castaños esperanzados. No, estoy ofreciendo caridad. Estoy pidiendo el placer de la compañía de una princesa en mi cena de hoy. Lupita sonrió. Esperanza, vencida por la emoción, al ver el brillo en los ojos de su hija, aceptó con un gesto tímido. Durante la cena, Mateo descubrió que Esperanza trabajaba como empleada de limpieza en 2 turnos para mantener a su hija sola desde que enviudó siendo joven. Su esposo, un albañil honrado, había sufrido un accidente en una obra. Compartían una pequeña habitación en Iztapalapa, con un colchón en el suelo y una pequeña estufa eléctrica. Aún así, Esperanza reía con dulzura al hablar de su hija, diciendo que siempre soñaba en grande, como si el mundo estuviera hecho para que ella brillara. Mateo observó a Lupita devorar los espagueti al pomodoro con alegría pura. Sintió algo quebrar dentro de él. Un hombre que siempre había vivido en salas de juntas, vuelos ejecutivos, fiestas de élite, pero que jamás había visto una sonrisa tan genuina. Cuando la cena terminó, hizo una señal a Renato. Poco después, los meseros entraron trayendo un enorme pastel blanco de 3 pisos, con lazos de glacé rosa y 10 velas doradas. El nombre de Lupita estaba escrito en caligrafía delicada en la parte superior. El restaurante entero quedó en silencio al presenciar aquella escena. Lupita se cubrió la boca con las manos, sus ojos desbordando lágrimas. «Toda princesa merece un pastel digno de palacio», dijo él. Esperanza lloraba en silencio, susurrando que aquel pastel costaba más de lo que ella ganaba en un mes entero de trabajo. Él tomó su mano temblorosa por un instante. La sonrisa de ella no tiene precio. Cuando Lupita sopló las velas, él le preguntó qué había pedido. Ella bajó los ojos y con voz suave dijo: «No puedo decirlo o no se cumplirá. Pero pedí por alguien que cuidara de mi mamá y que fuera mi papá. Quería saber cómo es tener un papá que me quiera, como mis compañeros cuentan en la escuela». Mateo sintió un golpe profundo en el pecho. Por un momento volvió a ser el niño que pidió un pastel con carritos rojos, pero ahora podía ser diferente a su padre. Entregó una tarjeta a Esperanza. «Mi empresa siempre necesita personas responsables. Llame mañana temprano». «Gracias, señor Velázquez, pero…» Esperanza titubeó. «No quisiera que piense que nosotras…» «No estoy ofreciendo nada inapropiado, señora Hernández», respondió Mateo con respeto. «Solo una oportunidad laboral justa». Lupita los miraba a ambos con los ojos brillantes de emoción. «¿Podré tener un cuaderno nuevo para la escuela?», preguntó ilusionada. Mateo sonrió por primera vez en la noche, una sonrisa que transformó su rostro severo. «Mañana hablaremos de eso», prometió mientras pedía al mesero que empacara el resto del pastel para que se lo llevaran. Al hizo salir del restaurante, Renato se acercó discretamente a Mateo. «Señor Velázquez, disculpe mi atrevimiento, pero ¿está seguro de lo que hace? Su hermano don Javier no suele aprobar este tipo de gestos». Mateo lo miró con frialdad. «Mi hermano no decide por mí, Renato, y le sugiero que se preocupe más por atender a todos sus clientes con dignidad, independientemente de su apariencia». Mientras Mateo observaba el taxi alejarse con Esperanza y Lupita, algo en su interior había cambiado irremediablemente. Por primera vez en décadas, sentía que había hecho algo verdaderamente significativo.
Esa noche, en su penthouse vacío y frío, miró la ciudad iluminada desde su terraza y por primera vez en muchos años se preguntó si todo lo que había conseguido valía realmente la pena sin tener con quién compartirlo. A la mañana siguiente, puntualmente a las 9, Esperanza llamó al número que aparecía en la tarjeta. Vestida con su mejor blusa, una falda sencilla pero impecablemente planchada y el cabello recogido en un moño pulcro, llegó a las oficinas centrales de Construcciones Velázquez en Santa Fe. El imponente edificio de cristal y acero parecía tocar el cielo, tan distinto a los humildes edificios de su colonia en Iztapalapa. Con las piernas temblorosas, Esperanza atravesó el vestíbulo bajo las miradas curiosas de ejecutivos y empleados. La recepcionista, una mujer joven de apariencia sofisticada, la miró con evidente sorpresa cuando mencionó que tenía una cita con el señor Velázquez. ¿Está segura?, preguntó la recepcionista con escepticismo. El señor Velázquez no suele recibir a... Hizo una pausa, evaluando la ropa sencilla de Esperanza. Personal de servicio directamente. Él me dio su tarjeta ayer, insistió Esperanza, sintiendo que su valor disminuía con cada segundo. Tras una llamada tensa, la recepcionista, visiblemente sorprendida, le indicó que subiera al último piso. El ascensor de espejo y luces tenues hizo que Esperanza se sintiera aún más fuera de lugar. Al llegar al piso ejecutivo, la secretaria personal de Mateo, Carmen Saldívar, una mujer de unos 50 años con mirada perspicaz, la recibió con amabilidad inesperada. «El señor Velázquez la está esperando», dijo guiándola hacia una enorme oficina con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Mateo se levantó de su escritorio al verla entrar. Vestía un traje gris oscuro que resaltaba su porte elegante. Su rostro, aunque serio, mostraba una calidez que no había notado la noche anterior. «Señora Hernández, gracias por venir», dijo indicándole que tomara asiento en uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. «¿Cómo está Lupita hoy?». Esperanza, sorprendida por la pregunta personal, respondió: «Muy feliz, señor». Guardó la caja vacía del pastel. «Dice que es su tesoro». Por un instante, algo brilló en los ojos de Mateo, pero rápidamente retomó su expresión profesional. «Señora Hernández, he revisado su situación. Nuestra empresa necesita una supervisora para el equipo de mantenimiento del edificio corporativo. El salario es 5 veces mayor que su ingreso actual. Incluye seguro médico completo y horarios flexibles para que pueda llevar y recoger a su hija de la escuela». Esperanza lo miró atónita, incapaz de procesar lo que escuchaba. «Pero señor, yo solo sé limpiar. No tengo estudios para supervisar. Tiene algo más valioso: responsabilidad y dignidad», respondió Mateo. «Se nota en cómo ha criado a su hija a pesar de las dificultades. Las habilidades técnicas se aprenden, el carácter no». Cuando Esperanza salió de la oficina una hora después, llevaba consigo un contrato firmado, una credencial de acceso y la promesa de un futuro diferente. En el vestíbulo, sin embargo, un encuentro inesperado la aguardaba. Javier Velázquez, el hermano mayor de Mateo, un hombre de rostro afilado y mirada calculadora, la observaba con evidente desprecio. «Así que tú eres la nueva protegida de mi hermano», dijo pronunciando la palabra protegida con un tono que sugería algo impropio. «Interesante estrategia. ¿Qué usaste? ¿A tu hija como anzuelo?». Esperanza, sintiendo que la sangre le hervía, respondió con una dignidad que sorprendió al propio Javier. «Su hermano es un hombre de corazón, señor, algo que usted claramente no comprende». Javier entrecerró los ojos. «No sabes con quién te estás metiendo, mujer. Los Velázquez no mezclamos negocios con caridad». Cuando Esperanza llegó a casa esa tarde, encontró a Lupita haciendo sus tareas escolares en la pequeña mesa que compartían. Al contar las buenas noticias, la niña saltó de alegría. «¿Eso significa que podremos tener una casa más grande?», preguntó con ojos brillantes. «Poco a poco, mi amor», sonrió Esperanza. «Primero debemos ahorrar». Mientras tanto, en las oficinas de Construcciones Velázquez, Mateo enfrentaba la primera oleada de críticas.
Su hermano Javier irrumpió en su oficina, furioso. ¿Has perdido la cabeza?, espetó. ¿Contratar a una sirvienta sin experiencia como supervisora? ¿Sabes lo que dirán los accionistas? Dirán que tengo ojo para el talento no descubierto, respondió Mateo con calma. Y no es una sirvienta, es una mujer trabajadora que merece una oportunidad. Javier soltó una risa amarga. Siempre fuiste el sentimental de la familia. Padre tenía razón sobre ti. Padre estaba equivocado en muchas cosas, Javier, incluido su concepto de lo que hace fuerte a un hombre. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Pensaba en Lupita, en su sonrisa al soplar las velas, en su deseo inocente de tener un padre, algo que él nunca había considerado, formar una familia. La idea lo aterraba y lo atraía al mismo tiempo. La primera semana de Esperanza en su nuevo trabajo estuvo llena de desafíos. Algunos empleados la respetaban, otros murmuraban a sus espaldas. Carmen, la secretaria de Mateo, se convirtió inesperadamente en su aliada, enseñándole los protocolos corporativos y defendiéndola de comentarios malintencionados. «No les hagas caso», le dijo un día. «Están celosos porque el jefe nunca los ha notado como te notó a ti». «Pero no hay nada entre el señor Velázquez y yo», aclaró Esperanza sonrojándose. Carmen sonrió con complicidad. «Todavía no, querida, pero nunca lo había visto. Mirar a nadie como te mira a ti». El viernes de esa primera semana, Mateo se presentó en el área de mantenimiento para revisar personalmente el desempeño de Esperanza. Para sorpresa de todos, incluido él mismo, descubrió que ella había reorganizado los horarios, implementado un sistema de limpieza más eficiente y ganado el respeto de la mayoría de su equipo. «Impresionante», comentó, genuinamente admirado. «Solo apliqué lo que he aprendido trabajando toda mi vida, señor», respondió ella con una mezcla de orgullo y humildad que Mateo encontró fascinante. Al terminar la jornada, Mateo la sorprendió con una propuesta. «Mañana es sábado. Me preguntaba si Lupita y usted aceptarían acompañarme al zoológico de Chapultepec». Esperanza lo miró confundida. «¿Por qué haría eso, señor Velázquez?» «Porque nunca he ido a un zoológico», confesó él con una vulnerabilidad que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Mi padre consideraba esas actividades indignas de un Velázquez, y pensé que Lupita podría ser una excelente guía». El sábado amaneció radiante. Mateo, vestido inusualmente casual con jeans y una camisa sencilla, esperaba nervioso frente al edificio donde vivían Esperanza y Lupita. Cuando la niña lo vio, corrió hacia él con una familiaridad que lo desconcertó. «Señor Mateo, mamá dice que veremos jirafas», exclamó, tomando su mano como si fuera lo más natural del mundo. El toque inocente de aquella pequeña mano en la suya despertó en Mateo un instinto protector que nunca había experimentado. Miró a Esperanza, quien observaba la escena con una mezcla de gratitud y cautela. Aquel día en el zoológico cambió algo fundamental en los tres. Lupita, con su entusiasmo contagioso, hacía preguntas que Mateo nunca se había planteado. Esperanza, viendo a su hija tan feliz, permitió que sus propias barreras comenzaran a caer. Y Mateo, el poderoso empresario, descubrió el placer simple de comprar un helado, hacer fila para ver a los pandas y escuchar las risas de una niña que, sin saberlo, estaba sanando heridas que él creía imposibles de curar. Mientras compartían un almuerzo sencillo en una banca del parque, Lupita preguntó inocentemente: «Señor Mateo, ¿usted no tiene hijos?» Mateo negó con la cabeza. «Nunca encontré el momento adecuado». «¿Y no se siente solo en su casa grande?», insistió la niña, con esa franqueza propia de los niños. «Lupita», la reprendió suavemente Esperanza, «no hagas preguntas tan personales». «Está bien», sonrió Mateo. «Y sí, Lupita, a veces me siento muy solo». De regreso a casa, mientras Lupita dormitaba en el asiento trasero del auto, Esperanza y Mateo compartieron un silencio cómodo. Al llegar, ella lo miró con sinceridad. «Gracias por este día. No veía a mi hija tan feliz desde que su padre estaba con nosotras». «Gracias a ustedes», respondió él. «No me divertía así. Nunca, en realidad».
Cuando se despidieron, algo había cambiado entre ellos. No era romance todavía, pero sí el reconocimiento mutuo de dos almas que, de alguna manera, habían encontrado algo que no sabían que buscaban. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que, mientras ellos descubrían esta nueva conexión, Javier Velázquez iniciaba una investigación exhaustiva sobre el pasado de Esperanza, determinado a encontrar cualquier cosa que pudiera usar para alejarla de su hermano y de la empresa familiar. Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva para los tres. Mateo comenzó a visitar regularmente el modesto departamento de Esperanza y Lupita, llevando libros infantiles, pequeños regalos educativos y ocasionalmente ayudando a Lupita con sus tareas de matemáticas. La niña, con su natural capacidad para derribar barreras, pronto comenzó a llamarlo tío Mateo, un título que él recibía con una mezcla de orgullo y una emoción desconocida. Para Esperanza, ver a su hija florecer bajo la atención de Mateo era un regalo inesperado, pero también una fuente de preocupación. Las miradas en la empresa, los comentarios de sus vecinas en Iztapalapa, las insinuaciones, todo comenzaba a pesar sobre sus hombros. «Dicen que me vendía un ricachón», confesó una tarde a Carmen mientras tomaban café en la pequeña cafetería del edificio, «que uso a mi hija para atrapar a un millonario». Carmen la miró con comprensión. «La gente siempre habla, querida. Lo importante es lo que tú sabes que es verdad». «Pero ¿y si tienen razón?», susurró Esperanza. «¿Y si estoy permitiendo que Lupita se ilusione con algo que no puede ser? El señor Velázquez vive en un mundo distinto al nuestro. Los cintos mundos se cruzan cuando deben cruzarse», respondió Carmen con la sabiduría de quien ha visto mucho en la vida. «Y créeme, conozco a Mateo desde que era un joven arrogante, obsesionado con demostrarle a su padre que era digno del apellido Velázquez. Nunca lo había visto tan humano como desde que ustedes aparecieron en su vida». Mientras tanto, Javier Velázquez avanzaba en su plan. Había contratado a un investigador privado para indagar sobre el pasado de Esperanza y había descubierto algo que podría utilizar. Antes de casarse, Esperanza había trabajado brevemente como mesera en un bar nocturno de dudosa reputación en Ecatepec. Nada ilegal, pero lo suficientemente comprometedor para manipular la imagen de una mujer en el conservador mundo empresarial mexicano. Ese mismo mes, Mateo enfrentaba sus propios desafíos. Un grupo de inversionistas importantes había cancelado una reunión crucial al enterarse de su reciente comportamiento errático, como ellos lo llamaban. Su hermano Javier, como director financiero de la empresa, no ocultaba su preocupación. «Estás arruinando todo por lo que hemos trabajado», le recriminó durante una tensa reunión del consejo directivo. «Tu nueva familia está afectando tu juicio y la percepción de la empresa. Mi vida personal no es asunto de esta mesa», respondió Mateo con firmeza. «Lo es cuando afecta a las acciones de Construcciones Velázquez», intervino Rodrigo Montiel, uno de los consejeros más antiguos y amigo cercano de su difunto padre. «Tu padre nunca habría permitido que sentimentalismos baratos pusieran en riesgo el imperio que construyó». Mateo se levantó furioso pero controlado. «Mi padre está muerto, Rodrigo, y sus métodos también deberían estarlo». Al salir de la reunión, encontró a Carmen esperándolo con expresión preocupada. «Han estado husmeando en la vida de Esperanza», le informó en voz baja. «Javier contrató a alguien para investigarla. Creo que han encontrado algo y planean usarlo». Mateo sintió una mezcla de rabia y temor que no había experimentado antes. No por él, sino por Esperanza y Lupita. Esa tarde, decidió hacer algo que nunca había contemplado. Visitó la oficina de su abogado personal, Héctor Galindo, un hombre discreto y leal que lo había acompañado desde el inicio de su carrera. «Quiero modificar mi testamento», anunció sin preámbulos, «y necesito revisar las cláusulas especiales que mi padre incluyó sobre la herencia». Héctor lo miró con sorpresa. «¿Estás seguro, Mateo? Esas cláusulas fueron diseñadas específicamente para mantener el control familiar según los valores de don Guillermo».
Precisamente por eso necesito revisarlas. Lo que Mateo descubrió lo dejó helado. Su padre, antes de morir, había incluido una cláusula que estipulaba que parte significativa de la herencia solo se mantendría si preservaba la honra empresarial y el comportamiento digno ante la sociedad. Algo ahora amenazado por su acercamiento a Esperanza y Lupita, según la interpretación conservadora del Consejo Familiar. Mientras Mateo lidiaba con estos descubrimientos, Esperanza enfrentaba sus propias batallas. Las vecinas de su colonia, antes amigables, ahora murmuraban a su paso. Una tarde, al recoger a Lupita de la escuela, la maestra doña Consuelo la llamó para una conversación privada. «Señora Hernández», comenzó con incomodidad, «algunos padres han expresado preocupación por la repentina mejora en su situación económica. Están preocupados por el ejemplo que esto podría dar a los niños». Esperanza sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué está insinuando, maestra?» «Yo no insinúo nada», se defendió doña Consuelo. «Pero quizás sería mejor si su relación con el señor Velázquez fuera más discreta». Esa noche, cuando Lupita dormía, Esperanza lloró en silencio. Todo lo que siempre había querido era dar un futuro mejor a su hija, y ahora que parecía posible, el mundo entero parecía conspirar contra ellas. Más doloroso aún era pensar en Mateo, en cómo su presencia en sus vidas podría estar causándole problemas. Tomó una decisión. Debía alejarse, por el bien de todos. Al día siguiente presentó su renuncia a Carmen, quien la miró incrédula. «No puedes hacer esto, Esperanza. Mateo estará destrozado». «Es lo mejor», insistió con los ojos rojos de haber llorado toda la noche. «No quiero causarle más problemas. Su familia, su empresa, todo está en riesgo por nuestra culpa». Carmen tomó sus manos. «Al menos, habla con él antes de decidir». Pero Esperanza sabía que si veía a Mateo, su determinación flaquearía. Dejó la carta de renuncia y salió, sintiendo que dejaba atrás no solo un trabajo, sino una posibilidad de felicidad que nunca creyó merecer. Esa misma tarde, Mateo llegó al pequeño departamento en Iztapalapa, alarmado tras recibir la noticia. Ya de Carmen, encontró a Lupita sola, dibujando en la mesa, supervisada por una vecina anciana. «Tío Mateo», exclamó la niña al verlo, corriendo a abrazarlo. «¿Vienes a ver mi dibujo? Es para ti». El dibujo mostraba 3 figuras, una niña pequeña, una mujer y un hombre alto, todos tomados de la mano bajo un sol brillante. En la parte superior, con letra infantil, había escrito «Mi familia». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Está precioso, princesa. ¿Dónde está tu mamá?» «Fue a buscar trabajo», respondió Lupita con inocencia. «Dijo que ya no. Puede trabajar contigo porque la gente dice cosas feas». La vecina, doña Mercedes, una mujer de 70 años con rostro amable y arrugado, se acercó. «La pobre ha estado llorando toda la noche, señor. Esta colonia puede ser muy cruel con quien intenta salir adelante. Le han dicho de todo, que si es su amante, que si usa a la niña, puras maldades». Mateo apretó los puños, sintiendo una rabia que amenazaba con consumirlo. ¿Cómo podía el mundo ser tan injusto con alguien tan bueno como Esperanza? «¿Sabe dónde puedo encontrarla?», preguntó. «Fue a la Merced, a buscar a su antigua patrona», respondió doña Mercedes. «Quiere ver si le devuelven su trabajo limpiando casas». Sin perder tiempo, Mateo se dirigió al mercado de la Merced, uno de los más grandes y antiguos de la Ciudad de México. El contraste entre su traje elegante y el entorno bullicioso del mercado atrajo miradas curiosas mientras buscaba desesperadamente entre la multitud. Finalmente, la encontró sentada en un pequeño puesto de café, con el rostro hundido entre las manos. Al verlo, Esperanza intentó levantarse para huir, pero él la detuvo suavemente. «Por favor, no te vayas», pidió, olvidando por primera vez las formalidades. «Necesito entender». «No hay nada que entender, señor Velázquez», respondió ella, volviendo al trato formal como una barrera protectora. «Usted ha sido muy generoso, pero esto no puede continuar.
Está arriesgando demasiado por nosotras. ¿Y no crees que tengo derecho a decidir qué riesgos quiero tomar?, preguntó él sentándose frente a ella. Esperanza lo miró a los ojos, aquellos ojos oscuros que habían comenzado a significar tanto para ella. Su mundo y el mío son diferentes. Al final, eso siempre pesa más que las buenas intenciones. Mi mundo era frío y vacío antes de conocerlas, confesó Mateo. Por primera vez en mi vida siento que tengo algo por lo que realmente vale la pena luchar. Mientras conversaban, ninguno de los dos notó que alguien los observaba desde lejos. El investigador contratado por Javier tomaba fotografías discretamente, capturando lo que parecía un encuentro íntimo entre el poderoso empresario y la empleada que había renunciado. Esa noche, tras horas de conversación, Mateo convenció a Esperanza de no renunciar definitivamente. Acordaron darse tiempo, pensar en soluciones. Él la llevó de regreso a casa, donde Lupita los recibió con una alegría que hizo que ambos se preguntaran si realmente tenían derecho a separar lo que el destino había unido. Antes de irse, Mateo se arrodilló frente a Lupita. ¿Puedo llevarme tu dibujo?, preguntó. Quiero ponerlo en mi oficina. ¿De verdad? Los ojos de la niña brillaron. ¿No te da vergüenza? Es lo más valioso que alguien me ha dado nunca, respondió con sinceridad. Al día siguiente, el dibujo de Lupita, enmarcado en plata, presidía el escritorio de Mateo, un acto pequeño pero profundamente simbólico que no pasó desapercibido para nadie en la empresa, especialmente para Javier, quien lo interpretó como una declaración de intenciones. La guerra entre los hermanos Velázquez acababa de comenzar oficialmente. La siguiente semana transcurrió en una tensa calma. Esperanza había regresado a su puesto, pero era consciente de las miradas y susurros que la seguían por los pasillos de Construcciones Velázquez. Mateo, por su parte, se mostraba más decidido que nunca, enfrentando abiertamente cualquier comentario o insinuación sobre su relación con Esperanza y Lupita. El punto de inflexión llegó durante una cena de gala benéfica organizada por las empresas más importantes de México. Como presidente de Construcciones Velázquez, Mateo debía asistir y en un acto que sorprendió a todos, incluida la propia Esperanza, la invitó como su acompañante. «No puedo ir», fue su primera respuesta, aterrorizada ante la idea de enfrentarse a la élite mexicana. «No tengo ropa adecuada. No sabría comportarme, sería un desastre». «Eso tiene fácil solución», respondió Mateo con una sonrisa tranquilizadora. «Y en cuanto al comportamiento, tienes más clase en tu dedo meñique que la mayoría de esas personas en todo su ser». Así fue como 2 días después, Esperanza se encontró en una exclusiva boutique de Polanco, acompañada por Carmen, quien se había convertido en una verdadera amiga y aliada. «Nunca pensé que entraría a un lugar así», confesó Esperanza, tocando con reverencia un vestido cuyo precio equivalía a meses de su antiguo salario. «Pues acostúmbrate», respondió Carmen con una sonrisa cómplice. «Algo me dice que Mateo tiene planes que van más allá de una simple cena benéfica». Esa noche, cuando Mateo fue a recoger a Esperanza, se quedó sin aliento. El vestido color turquesa resaltaba su belleza natural. Su cabello, generalmente recogido, en un moño práctico, caía en suaves ondas sobre sus hombros. Pero lo más impactante era la dignidad con la que llevaba su nueva apariencia, sin perder un ápice de su autenticidad. Lupita, que se quedaría con doña Mercedes, miró a su madre con adoración. «Pareces una reina, mamá», exclamó. «¿Verdad que parece una reina, tío Mateo?» «La más hermosa que he visto», respondió él con sinceridad. Al llegar al lujoso hotel donde se celebraba la gala, Esperanza enfrentó su primera prueba. Las miradas de asombro, curiosidad y, en algunos casos, desdén, la siguieron mientras ya avanzaba del brazo de Mateo. Entre los presentes estaba Javier Velázquez, acompañado por Paulina Montero, hija de uno de los empresarios más influyentes del país, y según los rumores, la candidata perfecta para ser la esposa de Mateo. «Mi querido hermano», saludó Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Qué interesante elección de compañía. Señora Hernández, intervino Paulina con fingida amabilidad, debe ser fascinante para usted estar en un evento así. Casi como un cuento de hadas, ¿no? La Cenicienta moderna. Esperanza, sintiendo el desprecio bajo las palabras educadas, respondió con una calma que sorprendió incluso a Mateo. La vida real suele ser más interesante que los cuentos, señorita Montero. En los cuentos las personas son simplemente buenas o malas. En la vida real, todos tenemos la oportunidad de elegir qué tipo de persona queremos ser cada día. Paulina enrojeció ligeramente mientras Javier estrechaba los ojos. Veo que has encontrado a alguien con carácter, comentó a su hermano. Cuidado, Mateo. El carácter sin educación puede ser peligroso en ciertos círculos. Mateo estaba a punto de responder cuando fueron interrumpidos por la llegada de don Ernesto Valverde, el dueño del restaurante El Dorado, donde todo había comenzado. El hombre, visiblemente incómodo, saludó a Mateo con excesiva cortesía. Señor Velázquez, qué placer verlo. Espero que considere volver a nuestro humilde establecimiento pronto. De hecho, don Ernesto, respondió Mateo con frialdad, estaba pensando en compartir con algunos periodistas la historia de cómo casi expulsa a una niña en su cumpleaños por no tener reservación. Sería una excelente reflexión sobre el elitismo en nuestra sociedad, ¿no cree? El rostro del restaurantero palideció. Ha habido cambios en El Dorado desde entonces, se apresuró a aclarar. De hecho, hemos implementado un programa mensual donde servimos cenas gratuitas a niños de escasos recursos en sus cumpleaños. Mateo levantó una ceja, genuinamente sorprendido. ¿Es cierto eso? Fue idea de Renato, nuestro antiguo gerente, confesó don Ernesto. Después de lo sucedido con la pequeña, dijo que necesitábamos redefinir nuestros valores. Al principio me resistí, pero resulta que es bueno para el negocio. La gente aprecia los restaurantes con conciencia social. Esperanza y Mateo intercambiaron una mirada significativa. Quizás, después de todo, su pequeña revolución estaba teniendo efectos más allá de sus propias vidas. La velada transcurrió entre conversaciones superficiales y presentaciones, hasta que llegó el momento en que Mateo debía pronunciar unas palabras como uno de los principales donantes de la Fundación Benéfica. Subió al escenario con su habitual elegancia, pero lo que dijo dejó a todos los presentes en silencio. Durante años he construido edificios, pero olvidé construir algo más importante, una vida con sentido, comenzó. Hace 2 meses, una niña de 10 años me enseñó más sobre lo que realmente importa que 20 años en juntas directivas. Me recordó que los edificios más impresionantes no valen nada si no hay risas dentro de ellos. Sus ojos encontraron los de Esperanza entre la multitud. Esta noche anuncio que Construcciones Velázquez iniciará un nuevo proyecto. Construiremos escuelas y centros comunitarios en las zonas más marginadas de nuestra ciudad, porque todos los niños merecen un lugar donde sus sueños puedan crecer tan alto como nuestros rascacielos. El aplauso fue ensordecedor, aunque Javier y algunos miembros del consejo parecían más sorprendidos que complacidos. Al bajar del escenario, Mateo fue abordado por numerosos empresarios y figuras públicas que querían asociarse a esta nueva iniciativa, viendo en ella una excelente oportunidad de mejorar su imagen corporativa. En medio del bullicio, Esperanza se alejó discretamente hacia la terraza, necesitando un momento para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo que a veces sentía vértigo. Es abrumador, ¿verdad? La voz de Renato, el exgerente de El Dorado, la sobresaltó. Señor Cifuentes, lo reconoció ella. No esperaba verlo aquí. Ahora trabajo para la fundación, explicó él con una sonrisa humilde. Después de lo que pasó con su hija, tuve una especie de despertar. Me di cuenta de en quién me había convertido y no me gustó. Esperanza lo miró con curiosidad. ¿Por qué me cuenta esto? Porque quería disculparme, respondió con sinceridad. Y porque creo que debería saber que no todos los cambios en esta historia han sido para ustedes.
El señor Velázquez nunca lo había visto sonreír antes de conocerlas. Era conocido como el ejecutivo de hielo. Ustedes lo han transformado. Mientras conversaban, no notaron que Javier los observaba desde lejos, su mente maquinando un nuevo plan. Al regresar junto a Mateo, Esperanza lo encontró rodeado de personas influyentes. Para su sorpresa, él extendió su mano hacia ella inmediatamente, integrándola a la conversación no como una acompañante, sino como una igual. Fue un gesto pequeño pero profundamente significativo. De regreso a casa, en la intimidad del auto, Mateo tomó su mano. «Gracias por estar a mi lado esta noche». «Soy yo quien debe agradecer», respondió ella. «Has cambiado nuestras vidas». «Ustedes han cambiado la mía», corrigió él. «Y hay algo que necesito preguntarte». El corazón de Esperanza se aceleró. «Lupita cumplirá años nuevamente en 10 meses», continuó Mateo. «Me preguntaba, ¿crees que para entonces podría llamarme papá en lugar de tío?» Esperanza lo miró entendiendo completamente lo que estaba preguntando. «Mateo, tu mundo, nuestro mundo», la interrumpió suavemente. «He vivido en un mundo frío de apariencias y poder toda mi vida. Ustedes me han mostrado un mundo de autenticidad y amor. Ya elegí en cuál quiero vivir». Esa noche, cuando Mateo dejó a Esperanza en su departamento, se despidieron con un primer beso suave y cargado de promesas. Al llegar a su penthouse vacío, Mateo encontró a Javier esperándolo. «Muy conmovedor tu discurso», comentó con sarcasmo. «Lástima que vaya a costarte todo». «¿De qué hablas?» Javier le entregó un sobre. «Tu santa Esperanza tiene un pasado que no conoces. Antes de casarse, trabajó en el Gato Pardo, un bar nocturno en Ecatepec. Imagina los titulares. Heredero de Construcciones Velázquez enamora a ex bailarina de table dance». Mateo abrió el sobre, encontrando fotografías de una Esperanza, mucho más joven, vestida como mesera en un bar de aspecto dudoso. Nada comprometedor, pero suficiente para ser manipulado por la prensa sensacionalista. «¿Y crees que esto me importa?», preguntó, rompiendo las fotografías. «A ti quizás no, pero ¿qué hay de tus inversionistas? ¿Del consejo? ¿Has olvidado la cláusula del testamento de nuestro padre?» Javier sonrió con malicia. «Si continúas con esta farsa, perderás todo. La pregunta es, ¿realmente vale la pena?». Cuando Javier se marchó, Mateo se quedó mirando los pedazos rotos de las fotografías, enfrentando la pregunta más importante de su vida. ¿Qué valía más? ¿El imperio que había construido o la familia que apenas comenzaba a formar? La respuesta llegó en forma de un recuerdo. Lupita soplando las velas de su pastel, deseando un padre que la amara. En ese momento, supo exactamente lo que debía hacer. A la mañana siguiente, Mateo convocó una reunión urgente del Consejo Directivo de Construcciones Velázquez. Los miembros llegaron confundidos, especialmente tras el sorpresivo anuncio de la noche anterior. Javier entró último, con una sonrisa confiada, convencido de que su hermano anunciaría su alejamiento de Esperanza para proteger la empresa. Sin embargo, lo que Mateo tenía preparado era algo completamente diferente. «Señores, los he reunido para informarles de cambios fundamentales en la estructura de nuestra empresa», comenzó con voz firme. «Primero, voy a destinar el 20% de nuestras utilidades al proyecto social que anuncié anoche. Segundo, voy a vender mi mansión en Las Lomas y mudar mi residencia principal a una zona más modesta». Los murmullos de asombro recorrieron la mesa. Rodrigo Montiel, el viejo amigo de su padre, fue el primero en protestar. «Mateo, esto es una locura. Tu padre nunca aprobaría». «Mi padre está muerto, Rodrigo», interrumpió Mateo con frialdad, «y sus valores murieron con él. Ya es hora de que esta empresa represente algo más que la acumulación de riqueza para unos pocos». Javier se levantó, furioso. «¿Todo esto por una mujer de clase baja y su hija? ¿Estás dispuesto a tirar por la borda el legado familiar?» Mateo
Lo miró directamente a los ojos. No, Javier, estoy dispuesto a crear un nuevo legado, uno del que realmente pueda sentirme orgulloso. ¿Sabes lo que esto significa según el testamento?, advirtió Javier jugando su última carta. Lo sé perfectamente, respondió Mateo, y estoy preparado para afrontarlo. Tras la reunión, Mateo se dirigió a la oficina de Héctor Galindo, su abogado. Le explicó su plan. Impugnaría la cláusula del testamento alegando que los valores familiares podían interpretarse de múltiples maneras y que formar una familia con personas honorables, independientemente de su origen social, era precisamente honrar esos valores. Será una batalla legal complicada, advirtió Héctor. Javier usará todos sus recursos para evitarlo. Entonces usaremos todos los nuestros para ganar, respondió Mateo, porque no estoy luchando solo por mí ahora. Mientras tanto, en las oficinas de mantenimiento, Esperanza enfrentaba su propia batalla. La noticia de su relación con Mateo tras la gala benéfica se había extendido como pólvora. Algunos empleados la respetaban más que nunca, viendo en ella un símbolo de ascenso social y dignidad. Otros, sin embargo, habían intensificado sus murmuraciones. No les hagas caso, la consoló Margarita, una de las limpiadoras más antiguas. Están celosos porque tú conseguiste con honestidad lo que ellos no lograrían ni vendiendo su alma. Esperanza suspiró, agotada emocionalmente. A veces me pregunto si vale la pena, Margarita. Tanto conflicto, tanta lucha. ¿Lo amas?, preguntó directamente la mujer mayor. Esperanza se sonrojó. Creo que sí, pero no es tan simple. El amor nunca es simple, mijita, pero es lo único por lo que vale la pena luchar en esta vida. Esa tarde, Esperanza recibió una llamada inesperada de la escuela de Lupita. La maestra, doña Consuelo, solicitaba su presencia inmediatamente. Con el corazón encogido, Esperanza pidió permiso a Carmen y se dirigió a la escuela, temiendo que su hija estuviera sufriendo las consecuencias de todo el revuelo mediático. Al llegar, encontró a Lupita sentada fuera de la oficina de la directora, con el rostro manchado de lágrimas, pero una expresión decidida. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó Esperanza, arrodillándose frente a ella. «Sofía dijo que eras una cazafortunas y que el tío Mateo solo estaba jugando con nosotras», respondió la niña con voz temblorosa. «Dijo que su mamá dijo que tú habías trabajado en un lugar feo antes. Yo le dije que era mentira, que tú eres la mejor mamá del mundo y que el tío Mateo nos quiere de verdad». Y entonces ella se rió y yo le jalé el cabello. Esperanza cerró los ojos, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Exactamente lo que temía. Su pasado, su relación con Mateo, todo estaba afectando a lo que más amaba en el mundo. La reunión con la directora fue tensa. Aunque la mujer trató de ser comprensiva, dejó claro que la situación estaba generando problemas en la escuela, con padres quejándose de la influencia que Esperanza y su estilo de vida podían tener en el ambiente escolar. «Mi estilo de vida es trabajar honradamente y criar a mi hija con valores», respondió Esperanza conteniendo la indignación. «Si eso es un mal ejemplo, entonces esta no es la escuela que quiero para Lupita». Al salir, con Lupita de la mano, Esperanza tomó una decisión. Esto no podía continuar así. Por el bien de su hija, de Mateo, incluso por su propia dignidad, necesitaba enfrentar su pasado y todas las habladurías de una vez por todas. Llamó a Mateo y le pidió verse en un lugar neutral, el Parque Chapultepec, donde habían pasado aquel primer día juntos como familia. Al llegar, lo encontró esperándola, en la misma banca. Algo en su expresión la alarmó. «¿Qué sucede?», preguntó ella mientras Lupita corría a los columpios cercanos. «Javier encontró información sobre tu pasado en el Gato Pardo», respondió él directamente. «Intenta usarla para separarnos». Esperanza palideció. «Mateo, yo...» «No, tienes que explicarme nada», la interrumpió con suavidad. «Todos tenemos un pasado. Lo que me importa es nuestro futuro». «Pero debes saber la verdad», insistió ella. «Trabajé allí 3 meses cuando tenía 18 años.
Mi madre estaba enferma y necesitábamos dinero para sus medicinas. Fui mesera, nunca hice nada de lo que insinúan. Pero en México, para una mujer pobre, a veces la verdad no importa. La sola asociación es suficiente para manchar tu reputación. Mateo tomó sus manos. Lo sé, y quiero que sepas que esta mañana me enfrenté al consejo. Les dije que mis planes siguen adelante, con o sin su aprobación. ¿Qué planes?, preguntó ella confundida. Planes de futuro, contigo y con Lupita, si ustedes me aceptan. Antes de que Esperanza pudiera responder, fueron interrumpidos por la voz aguda de Lupita. Mira, mamá, es la señorita del restaurante. Ambos voltearon para ver a Paulina Montero acercándose con expresión decidida. Esperanza se tensó, preparándose para otro enfrentamiento, pero la sorpresa fue mayúscula cuando la elegante mujer se dirigió directamente a ella con voz casi suplicante. Señora Hernández, necesito hablar con usted, en privado si es posible. Mateo frunció el ceño protector. Lo que tengas que decir, Paulina, puedes decirlo frente a mí. Esto es entre mujeres, Mateo, insistió Paulina. Por favor. Tras un momento de duda, Esperanza asintió. Está bien, Mateo, ¿podrías quedarte con Lupita un momento? Las dos mujeres se alejaron hacia un sendero tranquilo del parque. Paulina, habitualmente tan segura de sí misma, parecía inquieta. Sé lo que Javier está haciendo, comenzó. Está usando su pasado para separarlos. Pero hay algo que usted no sabe. Él y yo tenemos un acuerdo. Si logra que Mateo renuncie a ustedes y recupere el control total de la empresa, nos casaremos. Es un acuerdo de conveniencia. Él obtiene el poder, yo el apellido. Esperanza la miró perpleja. ¿Por qué me cuenta esto? Porque anoche, en la gala, vi algo que nunca había visto. Vi a Mateo realmente feliz, respondió Paulina con sorprendente sinceridad. Y me di cuenta de que yo nunca he sido realmente feliz. Toda mi vida ha sido un acuerdo de conveniencia tras otro. Verlos a ustedes tres me hizo cuestionar todo. No entiendo qué quiere de mí, confesó Esperanza. Quiero ayudarles, respondió Paulina. Javier tiene un plan para esta noche. Ha invitado a Mateo a una cena reconciliatoria en El Dorado, pero es una trampa. Ha contratado a personas para que monten una escena, hagan parecer que usted sigue vinculada al Gato Pardo. Habrá periodistas esperando para captar el escándalo. Esperanza sintió que le faltaba el aire. ¿Por qué me ayuda? Usted podría tenerlo todo si su plan funciona. Paulina sonrió con tristeza. Porque ayer me dio una lección sin saberlo. Dijo que en la vida real, todos tenemos la oportunidad de elegir qué tipo de persona queremos ser cada día. Hoy elijo ser alguien de quien pueda estar orgullosa. Cuando regresaron, Mateo las observaba con curiosidad. Lupita había construido un castillo de arena en el arenero cercano y lo llamaba para que lo viera. ¿Todo bien?, preguntó a Esperanza. Mejor que nunca, respondió ella con una sonrisa enigmática. Y tengo un plan. Esa noche, mientras Mateo se preparaba para la cena reconciliatoria con Javier en El Dorado, recibió una llamada de Esperanza explicándole todo lo que Paulina había revelado. Juntos, con la ayuda inesperada de Paulina, Carmen e incluso Renato Cifuentes, el exgerente del restaurante, elaboraron un contraplan. Cuando Javier llegó al restaurante, encontró a Mateo ya sentado, aparentemente solo y bebiendo whisky. Hermano, saludó con fingida cordialidad. Me alegra que hayas venido. Creo que es hora de dejar las diferencias atrás. Estoy de acuerdo, respondió Mateo. La familia es lo más importante, ¿no crees? Javier sonrió, satisfecho de que su plan pareciera funcionar. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, Esperanza estaba entrando por la puerta principal, no como la mujer tímida e insegura que había visitado el restaurante meses atrás con su hija, sino como una mujer elegante y segura de sí misma, del brazo de don Ernesto Valverde, el dueño del restaurante, quien había decidido finalmente de qué lado quería estar. Y detrás de ellos, para sorpresa de todos, entraba el resto del consejo directivo de Construcciones Velázquez.
junto con los inversionistas más importantes, todos invitados personalmente por Mateo para ser testigos de lo que estaba a punto de ocurrir. La trampa que Javier había preparado estaba a punto de volverse contra él de una manera que jamás habría imaginado. La expresión de Javier cuando vio entrar a Esperanza del brazo de don Ernesto, seguidos por el consejo directivo al completo, fue de absoluta perplejidad. Sus ojos se movieron rápidamente hacia la puerta trasera, donde deberían estar entrando las personas que había contratado para montar el escándalo. En su lugar, vio a Renato Cifuentes, quien le dirigió una mirada de disculpa antes de negar con la cabeza. «¿Qué significa esto, Mateo?», preguntó intentando mantener la compostura. «Significa, querido hermano, que hoy terminan los juegos», respondió Mateo levantándose. «Señores, gracias por acompañarnos en esta noche tan especial». Don Ernesto guió a Esperanza hasta Tinto Top, la mesa, donde Mateo la recibió tomando su mano con delicadeza. Javier miró a su alrededor, sintiéndose acorralado. «Si me disculpan, tengo asuntos urgentes que atender». Intentó levantarse, pero Rodrigo Montiel, el viejo amigo de su padre, lo detuvo con firmeza. «Siéntate, Javier. Es hora de que enfrentemos algunas verdades en esta familia». Mateo tomó la palabra, dirigiéndose a todos los presentes con la autoridad tranquila que lo caracterizaba en sus mejores momentos. Durante años, Construcciones Velázquez ha operado bajo valores que creíamos inamovibles: poder, apariencias, estatus. Mi padre construyó un imperio basado en esos principios y mi hermano y yo fuimos criados para continuarlo. Hizo una pausa, mirando directamente a Javier. «Pero hace unos meses conocí a dos personas que me enseñaron que hay otros valores igual de importantes: honestidad, dignidad, amor incondicional, y me di cuenta de que había estado construyendo rascacielos mientras mi propia vida estaba vacía». Se volvió hacia Esperanza, cuya mirada reflejaba una mezcla de orgullo y emoción. La señora Esperanza Hernández, a quien muchos de ustedes conocen como la supervisora de mantenimiento, ha estado enfrentando rumores y calumnias sobre su pasado. Un murmullo recorrió la mesa. Esperanza tomó aire, preparada para lo que vendría. «Es cierto que trabajé como mesera en el bar El Gato Pardo por 3 meses a los 18 años», dijo ella misma con voz clara y firme. «Mi madre estaba enferma y necesitábamos dinero para sus medicinas. Nunca hice nada de lo que deba avergonzarme, pero en una sociedad como la nuestra, a veces la verdad no importa». Hizo una pausa, mirando a cada uno de los presentes. «Lo que sí importa es quién soy ahora. Una madre que ha luchado cada día por darle un futuro a su hija, una trabajadora que ha demostrado su valía en cada puesto que ha ocupado, y una mujer que cree que la dignidad no tiene precio». Mateo apretó su mano con orgullo. «Mi hermano», continuó, «planeaba usar esta información para dañar la reputación de Esperanza y, de paso, la mía. Creía que ante la posibilidad de un escándalo, yo elegiría el apellido Velázquez sobre mis sentimientos». Javier, acorralado, decidió contraatacar. «Es una manipuladora», exclamó. «¿No lo ven? Utilizó a su hija para atrapar a un hombre rico. Toda esta historia del cumpleaños, el pastel, la pobre niña sin padre, una estrategia perfecta para llegar al corazón del único Velázquez conocido por tener uno». «Suficiente, Javier», la voz de Rodrigo. Montiel, generalmente aliado de Javier, sorprendió a todos. «He visto suficiente». El anciano se volvió hacia Mateo. «Tu padre estaría decepcionado de cómo has manejado algunos aspectos del negocio, ¿es cierto?», comenzó, y Javier sonrió, triunfante. «Pero estaría aún más decepcionado de ver en lo que se ha convertido su primogénito». Javier palideció. Guillermo Velázquez era duro, implacable en los negocios, pero jamás utilizó tácticas tan bajas contra su propia familia, continuó Rodrigo. «Cuando me pidió que fuera parte del consejo que supervisaría la cláusula de su testamento, me hizo prometer que velaría por la honra del apellido. Y déjame decirte, joven, que la honra no viene del dinero o el poder, sino de la integridad». «Sí»,
Se volvió hacia Esperanza. Señora Hernández, como presidente del Consejo Familiar, le pido disculpas por el comportamiento de Javier. Y quiero que sepa que, en mi opinión, usted ha traído más honor al apellido Velázquez en unos meses que Javier en toda su vida. Un silencio asombrado siguió a estas palabras. Finalmente, don Francisco Vega, uno de los inversionistas más importantes, habló. Mateo, cuando anunciaste esos proyectos sociales, confieso que dudé. Pero ahora entiendo de dónde viene esa visión, y quiero que sepas que mi grupo apoyará completamente esta nueva dirección. Uno tras otro, los miembros del Consejo y los inversionistas expresaron su apoyo no solo a los proyectos de Mateo, sino a la evidente transformación que había experimentado como persona. Javier, viendo cómo su plan se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. ¿Y qué hay de la niña?, preguntó con malicia. ¿Realmente estás dispuesto a criar a la hija de otro hombre como tuya? ¿A darle el apellido Velázquez? Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió una vez más. Doña Mercedes entró llevando de la mano a una Lupita vestida con un bonito vestido color lavanda y un listón en el cabello. La niña, al ver a su madre y a Mateo, corrió hacia ellos con la naturalidad y confianza de quien se sabe amada. «Llegamos», exclamó. Doña Mercedes dijo que teníamos una sorpresa. Mateo la levantó en brazos, en un gesto que sorprendió a muchos de los presentes, poco acostumbrados a ver al serio empresario mostrar tal afecto. «Sí, princesa, tenemos una sorpresa», confirmó antes de volverse hacia Javier. «Y respondiendo a tu pregunta, sí, estoy dispuesto a darle mi apellido, porque ser padre no tiene que ver con la sangre, sino con el amor, la protección y la guía, algo que nuestro propio padre nunca entendió». Se volvió hacia Esperanza, bajando a Lupita, quien, intuitivamente, se colocó entre ambos, tomando sus manos. «Esperanza Hernández», dijo Mateo con voz clara, «estos meses contigo y con Lupita han sido los más felices de mi vida. Me has enseñado que la verdadera riqueza no se guarda en bóvedas ni se mide en propiedades. Me has recordado que fui niño una vez, con sueños y necesidades que fueron ignorados en nombre del éxito». Hizo una pausa, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «No tengo ningún derecho a pedirte esto viniendo de mundos tan diferentes, pero…» Se arrodilló, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero elegante. «Nos harías el honor, a Construcciones Velázquez y a mí, de convertirte en parte oficial de nuestra familia». Lupita aplaudió emocionada. «Di que sí, mamá, di que sí». Esperanza, con lágrimas en los ojos, miró a su hija y luego a Mateo. «Sí», respondió simplemente. «Sí a la familia que formaremos juntos». El restaurante entero estalló en aplausos. Incluso algunos de los meseros, conmovidos por la escena, se unieron a la celebración. Javier, derrotado, abandonó la mesa sin que nadie lo notara, su poder e influencia disminuidos para siempre dentro de la empresa familiar. 6 meses después, la boda de Mateo y Esperanza se celebró en los jardines de su nueva casa en Coyoacán, un hermoso caserón colonial restaurado que combinaba perfectamente la elegancia con la calidez de un verdadero hogar. Lejos quedaban tanto el frío penthouse de Mateo como el pequeño cuarto de Iztapalapa. Lupita, vestida con un precioso vestido de dama de honor, fue la encargada de llevar los anillos. Cuando el juez preguntó quién entregaba a la novia, fue ella quien dio un paso adelante y dijo con orgullo: «Yo entrego a mi mamá, para que forme una familia con nosotros». Entre los invitados estaban Carmen y su esposo, Renato Cifuentes, quien ahora dirigía el programa social de El Dorado, doña Mercedes, algunos de los antiguos vecinos de Iztapalapa y, para sorpresa de muchos, Paulina Montero, quien había encontrado su propio camino de redención trabajando para la Fundación Benéfica de Construcciones Velázquez. Rodrigo Montiel, en representación del Consejo Familiar, entregó a los novios un documento oficial. La cláusula del testamento había sido reinterpretada. El Consejo consideraba que Mateo, al formar una familia basada en valores auténticos,
estaba honrando el verdadero espíritu del legado Velázquez, más allá de las interpretaciones estrechas que su padre pudiera haber tenido. Durante la recepción, mientras Lupita bailaba alegremente con otros niños, Mateo y Esperanza compartieron un momento tranquilo. ¿Eres feliz?, preguntó él, aún incrédulo de su propia fortuna. Más de lo que jamás imaginé posible, respondió ella. ¿Y tú? ¿No extrañas tu vida anterior? Mateo negó con la cabeza. Lo único que lamento es haber tardado tanto en descubrir lo que realmente importa. En ese momento Lupita se acercó corriendo con una idea repentina. ¡Papá!, exclamó, usando por primera vez oficialmente esa palabra que hizo que el corazón de Mateo se detuviera por un instante. ¿Podemos tener un pastel con velitas? Quiero pedir un deseo. Pero no es tu cumpleaños, princesa, sonrió él. No importa, insistió la niña. Quiero pedir un deseo especial. Conmovidos por la petición, arreglaron rápidamente un pequeño pastel con una vela. Todos los invitados se reunieron alrededor mientras Lupita, con los ojos cerrados en concentración, soplaba la vela. ¿Qué pediste?, preguntó Esperanza. Lupita sonrió con picardía. No puedo decirlo o no se cumplirá, pero miró a Mateo con esperanza. Tiene que ver con un hermanito o hermanita. Mateo y Esperanza intercambiaron una mirada cómplice. Lo que Lupita no sabía era que su deseo ya estaba en camino de cumplirse. En 3 meses, la familia Velázquez Hernández daría la bienvenida a un nuevo integrante. Al final de la noche, mientras los últimos invitados se despedían, Mateo encontró sobre la mesa de regalos un paquete pequeño sin tarjeta. Al abrirlo, descubrió un carrillo rojo de juguete, idéntico al que había pedido en su 8º cumpleaños y que su padre nunca le concedió. Junto al carrito, una simple nota escrita a mano. Nunca es tarde para cumplir los deseos de un niño. Nunca supo quién había dejado aquel regalo, pero al colocarlo en la repisa de su nueva oficina en casa, junto al dibujo enmarcado de Lupita, Mateo Velázquez comprendió que el verdadero éxito no se medía en edificios construidos o fortunas acumuladas, sino en las sonrisas compartidas, los abrazos inesperados y la capacidad de convertir los deseos más simples en la mayor de las riquezas. Porque a veces, el destino solo necesita una pequeña vela de cumpleaños para iluminar el camino hacia la verdadera felicidad. 5 años habían transcurrido desde aquella boda en Coyoacán. La casa colonial que Mateo y Esperanza habían elegido como hogar resonaba ahora con las risas de 3 niños. Lupita, que con 15 años se había convertido en una adolescente de ojos brillantes y sueños inmensos. Guillermo, de 4 años, nombrado así por el padre de Mateo en un acto de reconciliación con el pasado. Y la pequeña Elena, de apenas 2 años, que había llegado como una sorpresa inesperada y bienvenida. Era una mañana de domingo y la familia Velázquez Hernández desayunaba en el patio central de la casa, bajo la sombra de un antiguo jacarandá. Mateo, con algunas canas prematuras que le daban un aire distinguido, servía hot cakes mientras Esperanza, más hermosa que nunca con la serenidad que le habían dado los años de felicidad, preparaba chocolate caliente en la cocina. «Papá, más jarabe, por favor», pedía Guillermo con la boca manchada de miel de maple. «Y después te quejas de que estás hiperactivo», bromeó Lupita, ahora convertida en una hermana mayor responsable y cariñosa. Elena, sentada en su silla alta, aplaudía y repetía «hiper», sin entender realmente el significado, pero contagiada por la alegría familiar. Esperanza regresó con una jarra humeante y se sentó junto a Mateo, quien tomó su mano con la naturalidad de quien ha encontrado su lugar en 1900, el mundo. «¿A qué hora llegan todos?», preguntó ella. «Carmen dijo que estaría aquí a las 11 con su esposo», respondió Mateo. «Doña Mercedes vendrá con ellos. Los demás llegarán para el almuerzo». Ese día celebraban algo especial, el 5º aniversario de la fundación. Lupita, una organización creada por Mateo y Esperanza para ayudar a familias de escasos recursos, con especial énfasis en madres solteras y sus hijos.
Lo que había comenzado como un pequeño proyecto había crecido hasta convertirse en una de las fundaciones más respetadas de México, con programas de educación, salud y vivienda que habían transformado miles de vidas. Mientras terminaban el desayuno, el timbre de la puerta anunció la llegada del primer invitado. Para sorpresa de todos, era Javier Velázquez. 5 años atrás, tras la boda de Mateo y Esperanza, Javier había vendido sus acciones de Construcciones Velázquez y se había mudado a España, aparentemente determinado a cortar todo vínculo con su hermano y la nueva dirección de la empresa familiar. Sin embargo, la vida tenía otros planes. «Tío Javier», exclamó Guillermo, corriendo a Pino 900 a abrazarlo. Javier, ahora con el rostro más suave y sin la dureza que lo había caracterizado, se agachó para recibir al pequeño. «¿Cómo está mi arquitecto favorito?», preguntó, entregándole un pequeño paquete. «Te traje algo de Barcelona». Mateo se acercó a su hermano y lo abrazó con sinceridad. La reconciliación entre ellos había sido lenta y no exenta de dificultades, pero había comenzado 2 años atrás, cuando Javier había regresado a México tras un diagnóstico de salud que le había hecho replantearse sus prioridades. «Me alegra que hayas podido venir», dijo Mateo. «No sería lo mismo sin ti». Esperanza, quien más razones tenía para guardar rencor, fue quien más firmemente insistió en dar una segunda oportunidad a Javier cuando éste, finalmente quebrado por la soledad y el arrepentimiento, había pedido «Perdón, ¿cómo te sientes?», preguntó ella besando su mejilla. «¿Has seguido las indicaciones del doctor?». «Como un reloj», respondió Javier. «No me queda otra si quiero ver crecer a estos monstruitos». La reconciliación entre los hermanos había traído consigo cambios inesperados. Javier, tras recuperarse, había canalizado su talento para los negocios en una nueva dirección. Ahora dirigía la rama internacional de la Fundación Lupita, utilizando sus contactos europeos para expandir su impacto. A lo largo del día, la casa se fue llenando de invitados. Carmen y su esposo, doña Mercedes, ahora una abuela honoraria para todos los niños del barrio, Paulina Montero, quien había encontrado su vocación dirigiendo un programa de capacitación para mujeres emprendedoras, e incluso don Ernesto Valverde, el antiguo dueño de El Dorado, quien tras vender su restaurante se había convertido en un entusiasta colaborador de la fundación. Renato Cifuentes llegó acompañado de su esposa y su hijo adolescente. Ahora dirigía La Velita, un restaurante comunitario que ofrecía comidas dignas a precios accesibles en zonas marginadas, un proyecto financiado por la Fundación Lupita. Entre los invitados más esperados estaba Rodrigo Montiel, quien a sus 85 años seguía siendo una figura patriarcal para la familia extendida. Cuando llegó apoyado en un bastón pero con la mente tan aguda como siempre, todos guardaron un respetuoso silencio. «Mírate, Mateo», dijo el anciano con voz emocionada. «Guillermo estaría orgulloso del hombre en que te has convertido». «No, siempre estuve a la altura», respondió Mateo con humildad. «No, pero aprendiste a levantarte y a ser mejor». Rodrigo se volvió hacia Esperanza. «Y gran parte del mérito es tuyo, querida. Trajiste humanidad a una familia que la había olvidado». Al mediodía, todos se reunieron en el jardín, donde mesas largas habían sido dispuestas bajo toldos coloridos. El evento no solo celebraba el aniversario de la fundación, sino también algo más personal. Ese día, oficialmente, Lupita recibiría el apellido Velázquez. Aunque Mateo la había adoptado legalmente años atrás, habían esperado a que ella tuviera edad suficiente para decidir si quería dar ese paso simbólico. Cuando llegó el momento, Mateo se puso de pie, visiblemente emocionado. «Hace 5 años, una niña de 10 años me enseñó el significado de la familia», comenzó. «Me mostró que los lazos más fuertes no son los de la sangre, sino los del corazón. Lupita no solo me permitió ser su padre, me enseñó a serlo». Esperanza, sosteniendo a Elena en brazos, observaba la escena con los ojos húmedos de emoción. «Hoy», continuó Mateo, «nuestra fundación ha ayudado a construir 500 viviendas dignas, ha becado a más de 1000 estudiantes y ha dado empleo a cientos de madres solteras. Todo eso nació de un simple deseo de cumpleaños y una vela. Lupita
ahora una jovencita elegante y segura de sí misma, se levantó para unirse a su padre. Cuando tenía 10 años, dijo con voz clara, pedí un papá que nos quisiera, a mamá y a mí. Lo que recibí fue mucho más, una familia completa, 2 hermanos maravillosos y la oportunidad de ver cómo un simple deseo puede cambiar no solo nuestra vida, sino la de muchos otros. Mateo desplegó un documento oficial y se lo entregó a Lupita. A partir de hoy, legalmente eres Lupita Velázquez Hernández, pero quiero que sepas que para mí has sido mi hija desde el momento en que soplaste esas velas. Entre aplausos y lágrimas de emoción, padre e hija se fundieron en un abrazo. Esperanza se unió a ellos, junto con Guillermo y la pequeña Elena, formando un círculo perfecto de amor. Más tarde, cuando los invitados disfrutaban del banquete, Mateo encontró a Esperanza contemplando sola el jardín desde la terraza. «¿En qué piensas?», preguntó abrazándola por detrás. «En lo lejos que hemos llegado», respondió ella. «A veces todavía me parece un sueño. De ese pequeño cuarto en Iztapalapa a todo esto, no es por la casa ni por el dinero», dijo él. «Es por lo que hemos construido juntos. Una familia, un propósito, un legado diferente al que me enseñaron». Esperanza se volvió para mirarlo a los ojos. «¿Sabes qué es lo más extraordinario? Que todo comenzó porque Lupita quería soplar una vela en su cumpleaños. A veces los milagros nacen de los deseos más simples. Al atardecer, cuando la celebración continuaba, Lupita se acercó a sus padres con una petición especial. «¿Podemos ir al restaurante El Dorado el próximo mes para mi cumpleaños? Quiero celebrarlo donde todo comenzó». Mateo y Esperanza intercambiaron una mirada cómplice. El restaurante, ahora administrado por el hijo de don Ernesto, se había convertido en un símbolo para ellos. «Por supuesto, princesa», respondió Mateo. «Aunque ya no eres una niña, siempre serás mi princesa». Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, iluminando con tonos dorados y rojizos el cielo, la familia Velázquez Hernández contemplaba el futuro con la certeza de que, a veces, la mayor fortuna no es la que se guarda en bóvedas, sino la que se construye con pequeños momentos de felicidad compartida. Porque en el libro de la vida, las páginas más